Información económica de la mano de Matías Batista. Hola Mati, ¿cómo vamos? Buen martes. ¿Cómo está Jessy, Juan y equipo? ¿Cómo les va? Muy buena mañana para ustedes. ¿Cómo andan? Mañana fresca acá en la ciudad de Santa Fe. Todo muy bien, Terrible, Todo terrible, tranquilo. terrible. Es Alaska mi estudio. Para tanto, Alaska, Groenlandia. Groenlandia. El que dejó de estar congelado es el Blue. ¿Qué está pasando? Y era obvio. Prendieron el calefactor y se empezó a descongelar, una cosa así. Y esto es así, ¿viste? Cuando vos estás en el súper y ves las colas en el súper y te metes en una y ves que justo en la cola en la que entraste no avanza y empiezan a avanzar el resto. Me suele pasar Pasa seguido, esto con el Blue, ¿viste? Es así. Cuando está quietito, está un tiempo quietito, después empieza a movilizarse. Subió casi un 30% en los últimos 45 días. La brecha está en máximos históricos, 46%. Se debe a varios factores esto. Uno de los primeros tiene que ver con que el excedente que pueda tener algún sector de la sociedad en materia de aguinaldo lo está canalizando en moneda dura y para eso recurre al dólar blue, por lo tanto hay compras de dólar blue en ese sentido. Por otro lado, hay un aspecto muy importante que el ministro de Economía en una declaración por Twitter el día viernes a la noche lo trató de demostrar, de reflejar de que la Argentina no va a ir hacia una devaluación. ¿Por qué? Porque el informe del FMI fue interpretado como que el FMI le marca la cancha al gobierno diciéndole que el tipo de cambio se está atrasando. El día lunes, el presidente Milei salió a decir que todos los economistas son unos imbéciles porque dicen que hay que devaluar y que no entienden cómo funciona la economía. Y bueno, que el único que entiende es Ailey Caputo. Lo cierto es que el que está diciendo que el tipo de cambio está atrasado es el Banco Central, chicos. No soy yo, no es Cavallo, no es, no sé, qué sé yo, Tetaz, ¿no? La verdad es que el Banco Central está reflejando en el índice de tipo de cambio real multilateral un valor de 88 y estando por debajo de 100 estás mal, por arriba de 100 estás relativamente bien de competitividad de tu economía para las economías con las que tenés principal actividad, Brasil, China, Estados Unidos, la zona europea, la Unión Europea, y entonces, bueno, cuando vos tenés un mal índice de tipo de cambio real multilateral, recordemos que más al año pasado, previo a las PASO, después de las PASO, tuvo que devaluar porque tenía un índice de tipo de cambio real multilateral de 95, lo que significaba un tipo de cambio atrasado. Bueno, hoy está en 88. Entonces, me parece que no hay que enojarse con las herramientas, con los instrumentos, y si Milei estuviera de panelista como estaba previo a las elecciones, previo a ser presidente, y estaría mirando los mismos datos que estamos mirando todos, diría lo mismo que decimos todos. Lo que pasa es que le toca estar del otro lado del mostrador y aceptar que el tipo de cambio está atrasado, bueno, significa que gran parte del plan que logró estabilizar de alguna manera los precios a la baja en los últimos, los precios a la baja no, en los guarismos de inflación en niveles mucho menores que los que veníamos teniendo, porque los precios no bajan. Lo que está ocurriendo es que la inflación va más lento de lo que venía reflejando en los últimos meses. Bueno, todo ese plan se desarma rápidamente si vos tenés que acelerar las microdevaluaciones controladas o si tenés que devaluar fuerte. Entonces, bueno, devaluar fuerte dijo por lo menos los otros días el presidente que, lo dijo ayer acá en Mitre con Feynman, que no lo va a hacer, que no está en los planes del gobierno y de hecho desmintió que el Fondo Monetario Internacional se lo esté pidiendo como condición o imponiendo a su gobierno. No, el FMI no te lo va, eso es cierto, el FMI no te lo va a imponer como condición en un paper. Claro. Pero sí, claro, pero te en lo va a hacer mano a mano, saber. con un café por medio. Claro, ¿viste? En la mesa con un café de por medio te van a mirar y te van a decir, che, mira, con este tipo de cambio no vas a acumular dólares. Esto es una realidad. Entonces, también el FMI en el informe le pegó el cuadrito del tipo de cambio real multilateral. O sea, no se lo dijo directamente, pero se lo dijo indirectamente. Che, mirá que sé cómo está tu cuadrito de tipo de cambio real multilateral.
Entonces, yo entiendo que Milei sale a aclarar estas cuestiones porque ve que el mercado se pone nervioso. ¿Y el mercado en qué sentido se pone nervioso? Vos tenés un blue que ayer tocó los 1330, tenés tensión en los dólares financieros, tenés corrección en el riesgo país al alza, y esto complica todo el plan. Yo lo que creo es que con este nivel de tipo de cambio real multilateral y con la competitividad que tiene la economía argentina con este dólar, la verdad que acumular reservas va a estar complicado en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque la etapa de acumulación de reservas fue el primer semestre, no acumulaste la cantidad que deberías haber acumulado, porque el 20% son 9.000 millones de dólares de todo lo que se liquidó, se fue para tratar de contener la brecha, el 20% que le permitía a los exportadores liquidar en el mercado financiero, y porque en el segundo semestre este nivel de tipo de cambio va a hacer que importes mucho más productos, que pagues las importaciones plenas, que no tengas boperear para colocar como te ocurrió en el primer semestre, y que las exportaciones empiecen a aletargarse y a entrar en un terreno en donde empezás a tener dudas si vas a acumular los dólares que necesitas, y eso le va a traer un problema hasta que en un punto se producirán las correcciones que se tengan que producir. El primero que te expresa eso es el tipo de cambio financiero. Y si vos pasan 1 o 2 meses más con el 2% de devaluación controlada y con un 5% de inflación, el blue lo va a expresar. Esto y los financieros también. Esto es una realidad. Mati, yo estoy bastante sorprendido por lo que dijo en Praga el presidente Milei, que le van a dar el premio Nobel de Economía, pero que ese es otro tema, dijo en su momento, pero habló del óptimo de Pareto, que algunos economistas dicen, che, pero la escuela austríaca, el óptimo de Pareto medio que no aplica. Después se mezcló, o por lo menos sobre el final habla de la fábrica de alfileres, hoy lo charlábamos, lo explicábamos rápidamente, y por otra parte de la mano invisible del mercado, de Adam Smith. ¿Qué quiso decir Milei? Vos que sos economista, desasnanos un poco con lo que quiso. Traducinos, claro, por favor. traducí un poco a qué hizo referencia. ¿En qué teoría económica que va a cambiar el mundo está trabajando? Porque ya lo había dicho también en el Movistar Arena, que era otra la teoría económica, o sea que debe estar con Demian Reibel, que es su jefe de asesores, trabajando en dos teorías económicas que, según el presidente, van a revolucionar el mundo. La verdad, no lo escuché a Milei hablar de sus teorías. La teoría de Pareto es la teoría de la eficiencia económica y la distribución de la renta, ¿no? Pero, y la otra, la de la mano invisible del mercado, es la liberación de los precios de la economía, que el mercado sea libre, pero eso funciona, todas las teorías económicas siempre tienen una letra chica. ¿Cuál es la letra chica de absolutamente todas las teorías económicas? Que es, y te dice, si el resto de las variables se mantienen ceteris paribus. ¿Qué significa en latín ceteris paribus? Sin modificaciones. ¿Y qué significa esto? Que se vuelcan en un ensayo en el cual el resto de las variables no se modifican, pero todo el tiempo se están modificando las variables. Y lo voy a poner un ejemplo. Vos seguís con un Cranling Peck del 2, pero eso en teoría es si todas las variables no se mueven, pero la inflación se está moviendo y te obliga a cambiar la teoría con la cual partiste. Entonces, yo lo que creo es que a Milei le gusta mucho hablar en difícil y hablar de cosas que el resto no entiende porque te pone en una posición distinta. Como de jerarquía, claro. Claro, que viste, te pone como una posición, como un tipo ahí que es difícil entender. La verdad que las cosas son mucho más simples de lo que a veces se tratan de vender, y hay cosas que son evidentes. Y cuando esas cosas evidentes se ponen de plano, las teorías se derrumban. Le pasó a Cristina, le pasó a Macri, le pasó a Alberto, le pasó a Massa y le está pasando a Milei. Digo, esta teoría de que liberemos todos los precios y que el Estado no tiene que intervenir, pero ¿de qué estamos hablando? Un Estado que tuvo que intervenir en un montón de mercados desde marzo hasta acá porque se le iban todos los precios al demonio, y al mismo tiempo un Estado que tiene una intervención total sobre el mercado de cambios y que dice que el precio del dólar es precio libre, pero está liquidando un 20% de las exportaciones en el mercado financiero para contener la brecha. Entonces, hay mucha
hay mucho de pico y después en la práctica las cosas cambian. Bueno, cuando uno lleva la teoría a la práctica se da cuenta que las cosas son completamente distintas a las que había pensado y todas estas teorías tienen supuestos de cumplimiento que son ideales y esos supuestos de cumplimiento ideales se dan en el laboratorio. En la realidad es distinta, ¿viste? Cuando vos tenés una situación económica compleja donde la economía no recupera en B como esperabas, se está recuperando en U y muy aletargada, donde la inflación baja, pero ahora el problema ya no es la inflación. ¿Cuál es el problema ahora? Es qué porción de tu salario se van a llevar luz, agua, gas, cable, patente, seguro, colegio, transporte. ¿Y qué parte de la renta te va a quedar para consumir? ¿Qué parte disponible de esa renta te va a quedar para poder consumir? Y si esa parte es mucho más chica que hace 3 meses, la recuperación económica no va a arrancar. Entonces, bueno, todos estos supuestos se terminan produciendo, ¿no? Las lecturas, inclusive con algunos de los últimos datos que se han conocido en general de la macroeconomía, ya dejaron, o por lo menos están empezando. Primero se dejó de hablar de la recuperación en B, como eso quedó descartada, se empezó a hablar de una recuperación en U. Hoy algunos empiezan a ver una L, es decir, ok, ¿cuánto tiempo vamos a estar estancados acá abajo? ¿Qué es lo que lee el mercado de toda esta situación y cómo influyó sobre todo esa tensión que se generó la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional, que dijo lo mismo? El Fondo Monetario dijo, sí, todo muy lindo, o sea, te doy este número muy positivo, vas a tener más o menos, según nuestra expectativa, un 140 de inflación anual, lo cual es muy bueno, porque estás hablando, venís de un ritmo del 300% de inflación, con lo cual la bajaste a la mitad, pero atende a la caída económica porque la recesión va a ser más profunda de lo que vos estás diciendo que va a ser. Por lo menos eso es lo que yo entendí un poco a lo bruto que dijo el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se está viendo en el mercado? ¿Cuál es la lectura que se hace? Vos que sos un hombre que trabaja constantemente con los mercados. Bueno, el mercado lo que está observando con mucho detenimiento es las inconsistencias del plan. Entonces lo que el mercado mira y dice, bueno, a ver, tenés una caída mucho más fuerte de la que esperaba. La recuperación no va a ser en B. Probablemente sea en L. De las 3 posibilidades, la primera está descartada. En L, en B, puede ser en U y ahora ya empiezan a ver que puede ser en L. Entonces ya ahí está en el peor de los 3 escenarios que habíamos planteado al inicio. Entonces el mercado, que fue muy optimista de entrada, empieza no a ser pesimista, pero a moderar ese optimismo y esa euforia que tuvo al inicio. En segundo lugar, la inflación empieza a morigerarse, pero el desafío que tiene ahora Milei es que rompa el piso del 5% de manera sostenida para que la inflación confluya en esas microdevaluaciones controladas del 2%. Pero como el mercado ya ve que eso no va a ocurrir, le mete presión al tipo de cambio blue. Si vos mirás tipo de cambio blue, dólares financieros, si mirás curva de dólar futuro, está en el doble de lo que es el Kremlin-Peg, y también los bonos Dollar Link empiezan a tensionarse, empiezan a reflejar una devaluación un poco mayor de la que el gobierno está viendo. ¿Esto qué es? ¿Cuál es el problema acá para el mercado? Es que esto complica todo el plan, porque si se sigue atrasando el tipo de cambio, te puede forzar una devaluación más brusca después, y todo esto se corre a precios. Entonces, ese sendero de inflación a la baja con recesión y con un tipo de cambio atado, como hizo Cristina en su momento, como hizo Macri en su momento, como hizo Alberto y Massa en su momento, es teoría sábana corta. Te tiraste para arriba la sábana, te destapaste los pies. Y te querés tapar los pies, te destaparte el dorso. Entonces, ese problema lo ve el mercado y dice, che, ¿esto es sostenible? ¿Cómo vas? No podés bajar impuestos para mejorar la competitividad de tu economía porque entras de nuevo en déficit fiscal. Si la recuperación es larga y en L, vos tenés que eliminar impuestos país y salir del cepo, y ahí perdés 2 fuentes de ingresos muy importantes en la recaudación, y ese superávit fiscal es sostenible. Entonces dice, bueno, los 2 pilares para la estabilidad cambiaria es ancla fiscal y ancla monetaria, además de superávit en la balanza comercial. El superávit en la balanza comercial lo podés llegar a perder. Entonces, todo esto lo está mirando con detenimiento el mercado. No quiere decir que todo esto tenga que ocurrir, pero se encienden las señales de alerta y el mercado se protege. Y el mercado, cuando se protege,
no le importa si está Milei, Macri, Cristina, Se Alberto. protege, listo. Protege. Punto Se final. blinda. Punto final. Matías Batista, gracias, como siempre, por tu análisis. Buena mañana, gran abrazo. La política, el deporte, la economía,